escucha bien así o mejor con el micrófono? Mejor con el micrófono, entonces. Vale, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Me han hecho ahora presentar esto, venimos así informal. Y dice, bueno, no importa, creo que nos conocemos todos. Acabo de ver a Mónica, que no te he saludado. O sea, eso. Bueno, muchas gracias por venir una mañana de domingo, al comienzo de la ERRE, para hablar del endometrio. Cuando empecé a trabajar en el IBI, recuerdo que una de las primeras preguntas que le hice a Carlos Simón era ¿por qué no se hacía nada en el endometrio como en otra área? Es decir, ¿por qué cuidábamos tanto de los gametos, cuidábamos tanto de los cigotos, de las hormonas, pero prácticamente no se le daba ninguna atención al endometrio más allá de las cuestiones clásicas que en ese momento era la histología, que todavía se hacía, pero que se estaba dejando de hacer porque realmente no aportaba nada, y de la ecografía, así que un poco más. Y entonces me acuerdo que con Carlos hablábamos siempre de la caja negra, es decir, que hay un lugar donde realmente el médico no está viendo nada. Y si nosotros cuidamos tanto de la formación del embrión a nivel de gameto y del cuidado del embrión, del crecimiento, que los embriólogos, que también en esa época estaban mejorando los sistemas de cultivo, llevándolo a blastocisto. Recuerdo que en aquella época no se llegaba a blastocisto, era muy difícil. Ahí fue cuando nos planteamos que por qué no profundizábamos más sobre el endometrio. Y cuando empezamos ya había algunos estudios y tuve la suerte de trabajar con Carlos y con Pellicer haciendo muchísimas publicaciones. Y la realidad es que también 5 años después, cuando entré en la ESRE como coordinador de un grupo de endometrio, también me ocurrió una cosa, que fue que una persona me llegó, un inmunólogo, me dijo: oye, ¿por qué no hay un grupo de interés de inmunología en la ESRE? Que creo que todavía no lo hay. Y dije, pues una buena pregunta, porque si hay algo que está relacionado realmente con la implantación en el endometrio, en la inmunología, en la interfase entre materno-embrión, sobre todo en los primeros estadios. Y justo eso es lo que se ha estado desarrollando estos últimos 15 años, es decir, test de resistencia endometrial, bueno, estudio de resistencia endometrial para entender no solo la resistencia endometrial, sino todas las disfunciones del endometrio, la endometriosis, un montón de factores. Nosotros hemos publicado la adenomiosis, la presencia de miomas, cómo afecta al DIU, muchísimas publicaciones que llevaron a pensar que el perfil de resistencia endometrial está definido y debe ser de una manera correcta para que todo funcione bien. Esos test, que los conocen muy bien, el ERA, que se publicó en 2011, el ERMAP, ERGRADE, que se llama en otro país, que se publicó ahora en enero de 2018, y justo nos apareció la oportunidad de trabajar con una familia argentina que estaba desarrollando cosas muy interesantes sobre la inmunología del endometrio, y desde hace 2 años ya, creo, colaboramos para tratar de mejorar lo que ellos ya estaban haciendo muy bien, que era un estudio de la inmunología del endometrio relacionado con la resistencia endometrial. Hoy creo que las ponencias que hay son más que interesantes para saber más sobre el endometrio, pero saber cómo tenemos que aplicarlo en la clínica es lo más importante. Yo creo que este tipo de técnicas y de test se está generalizando y se van a generalizar aún más. Es decir, cuanto más sepamos antes de transferir un embrión cómo está ese endometrio y cómo está esa mujer a nivel inmunológico, vamos a tener mucho más éxito en las técnicas de reproducción asistida. Y sin más, pues yo creo que podemos empezar directamente con la primera ponencia. Muchas gracias de verdad por estar aquí hoy por la mañana. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por venir. Esperamos poner un poquito de luz a la caja negra hoy. Y lo primero que les quiero contar es por qué el título, ¿sí? La idea que con que hoy se lleven a casa, que el endometrio es mucho más que un tejido que recibe al embrión y que tiene que estar receptivo, ya con eso misión cumplida, ¿sí? Y al menos saber que hay herramientas y que hay posible asesoramiento para cada caso específico, para ir avanzando de a poquito y ir haciendo una curva de aprendizaje de cómo poder usar todo lo que es disponible hoy. Bueno, les cuento un segundito una historia para ver quiénes somos, de dónde venimos. Nosotros arrancamos ya hace bastante tiempo en la fase de investigación preclínica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. El director de la cátedra de Inmuno de Farmacia y Bioquímica fue el creador de la primera cátedra de inmunología en toda Latinoamérica.
y yo tuve la suerte de que fuera mi director de tesis doctoral. Es decir que yo fui viendo todos los pasitos que hay desde la inmunología de los años 90, cuando se hablaba de una respuesta de rechazo a los antígenos del padre, eso que fue una idea que los nefrólogos, porque en esa época no había inmunólogos de la reproducción, trasplantaron al cerebro de los que hacían fertilidad, de los que recién empezaban a hacer fertilidad, y que hoy existe vasta bibliografía que demuestra que por suerte no es así, que podemos sentirnos libres en el consultorio de sacarle ese peso a la paciente de los hombros. No existe rechazo matrimonial que pueda afectar la salud reproductiva, no existe inmunológicamente, no hay fundamento para esto, ¿sí? Lo cual no quiere decir que las vacunas, los linfocitos paternos, todo eso que se use no tenga cierto éxito terapéutico, pero hablo de el fundamento aplicable a una respuesta halogénica de rechazo. Eso no existe, no se rechaza. Un aborto no es lo mismo que un rechazo a un injerto, ¿sí? Inmunológicamente hablando, no es así. Podemos sacarnos esa idea de los 90 de la cabeza apoyándonos en un montón de bibliografía. Bueno, después esto fue avanzando gracias a la vinculación con uno de los centros pioneros de Argentina en fertilidad, como es Aritus. Pudimos entrar a la fase clínica y a lo largo de los años, y con apoyo del CONICET y del Banco Internacional de Desarrollo y Fomento, hemos logrado terminar la validación clínica de lo que es hoy inmunogénesis, que no se queda solamente con lo que ya tiene desarrollado, sino que el objetivo de inmunogénesis es estar permanentemente generando líneas nuevas, ir avanzando en el conocimiento y desarrollar colaboraciones con otros centros de otros países, no solamente en Argentina, ¿sí? Tenemos un proyecto de secretómica con Alemania y bueno, tenemos este proyecto en conjunto con SINAE y Pronacera en España, que es un poco lo que le queremos presentar hoy. Sí contarles que a nivel tecnológico existe muchísima tecnología para abordar al endometrio. No solamente tiene una importancia muy grande que había sido descuidada durante algunos años, sino que existen un montón de herramientas para poder sacar información de este tejido, ¿sí? Nosotros les vamos a contar algunas de ellas. Sí mencionar rápidamente la diferencia entre estudiar la receptividad del endometrio y estudiar la funcionalidad del endometrio, o la selectividad, como le dice Agustín Pasqualini, que me gusta un poquitito más. Que el endometrio se ponga más selectivo puede ser peligroso, que no se ponga selectivo puede estar diciéndonos algo a nivel diagnóstico, hay que poder escucharlo, pero sí es importante diferenciar ambos conceptos. ¿Que están relacionados? Seguro que sí, eso es lo que queremos contarles hoy, cómo se relacionan, pero para eso hay que introducir la idea de que son distintos. Que el endometrio esté receptivo, prereceptivo o posreceptivo puede no tener directamente que ver con que esté funcional. Y en esta primera parte yo les voy a hablar de funcionalidad del endometrio, ¿está bien? Bien, independientemente de para qué queremos estudiar, si es la funcionalidad o la receptividad, al endometrio hay que prepararlo, ¿sí? Si la paciente ovula espontáneamente, es lo ideal, ¿sí? Ahí dependemos un poco de la expertise de ustedes, cómo son los ciclos de esa paciente. En general, las pacientes de casos complejos tienen alteraciones en los ciclos, esto nos puede hacer consumir tiempo, pero si es una paciente que ovula espontáneamente, entonces lo ideal es monitorear la ovulación y tener en cuenta que siempre hay una ventana para estudiarlo, y esa ventana es entre el día 5º y el día 9º de la segunda fase del ciclo, es decir, post fecha de ovulación. Si no, lo hacemos con endometrio sustituido. El esquema de sustitución es el que cada uno conozca que es el adecuado para su paciente. Nosotros tenemos un esquema estándar si la paciente nunca ha tenido endometrio sustituido, pero ahí escuchamos al médico que la conoce, ¿sí? Y el estudio se hace del 5º al 9º día de progesterona. Otra cosa que vamos a hablar hoy es de la herramienta del Doppler de endometrio como un estudio complementario a lo que es el inmunofenotipo que vamos a hacer del tejido en el laboratorio, ¿sí? Es un poco tener en cuenta que es muestra de sangre, es muestra de endometrio, tomadas en el mismo momento, y que previo a la toma de la biopsia en esa misma ventana se tiene que hacer un Doppler.
El Doppler en sí mismo no es diagnóstico, pero es un estudio complementario que contribuye al diagnóstico y que es una herramienta muy buena para no tener que repetir la biopsia y ver la evolución del tratamiento y la respuesta de la paciente. La idea de la biopsia es que sea diagnóstica nada más. ¿Está bien? Bueno, vamos a la segunda presentación, donde ahora sí empezamos a hablar de la funcionalidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, la idea es que sea dinámico, no que sea expositivo, así que interrúmpanme todas las veces que lo consideren necesario. Bueno, ahora sí, entrando en el terreno de la funcionalidad, lo que les quería contar es que la mejor forma de pensar en el endometrio como funcional es pensar en su arquitectura, ¿sí? La primera cosa es pensar como un economista. ¿Por qué el cuerpo va a gastar tanto bioenergéticamente hablando para construir un dispositivo tan complejo? ¿Sí? Las arteriolas se generan una vez por mes, por lo menos durante toda la vida fértil de la mujer, se ramifican, o sea, tiene una forma particular, y esto lo vuelve a iniciar cada 28 días, una vez al mes por lo menos. En realidad es un gasto energético gigante. Lo que nosotros queremos es contribuir al conocimiento del por qué existe esto, ¿sí? ¿Qué está haciendo? La forma espiralada de las arterias lo que muestra es que se aumenta una superficie, ¿sí? Y este aumento de la superficie tiene que ver con la función de sensar que tiene el endometrio, ¿sí? Agus. Ahí está, volvió. Entonces, la idea de esto es los requerimientos fisiológicos que tiene una mujer a lo largo de su vida fértil no son los mismos que va a tener durante el embarazo, eso ya lo sabemos, ¿sí? Cuando medimos la vitamina a una paciente previo a la búsqueda, no consideramos el valor de referencia que está en el laboratorio, sino los requerimientos que va a tener durante el embarazo. Lo mismo con la hormona tiroidea, etc. Bueno, existe un tejido en el organismo materno que controla esto, que los requerimientos previos, o sea, cada mes de la vida fértil, sean necesarios, sean suficientes para mantener después ese embarazo a término, ¿sí? Si hay algo en el organismo materno que hace que estos requerimientos no sean censados en los valores suficientes, que lo hacen a través de estas arterias, porque fíjense que esto no vuelve, ¿sí? Por eso menstruamos, ¿sí? Llega la sangre, se censea y esto después se pierde y se vuelve a empezar. ¿Para qué? Para ver si esto es algo momentáneo, es algo progresivo o se transforma en algo crónico, ¿sí? Son tres respuestas totalmente diferentes, ¿sí? El endometrio tiene la capacidad de regenerarse, no el ovario, no los otros tejidos. Es el único tejido humano que hace angiogénesis en condiciones normales y encima lo hace mensualmente, ¿sí? Esto tiene la función de censar, de volver a medir y de responder. O sea, el endometrio tiene la capacidad de responder formando menos vasos sanguíneos, más ramificados, que cubran más superficie o menos superficie. Esto nosotros lo podemos cuantificar e interpretar en un contexto, por ejemplo, de una bioanalítica. ¿Qué censea el endometrio? Lo que está en la sangre. Podemos hacer una bioanalítica y buscar lo que está censando, ¿sí? Entonces, un poco la idea es esta del diagnóstico. Ver qué está censando el endometrio, qué hace que haya respondido de un determinado fenotipo, que ahora vamos a ver qué posibilidades hay, qué hace que en realidad la falta de embarazo sea una defensa. Hay algo que no está bien. Nosotros lo escuchamos y tratamos de encontrar cuál es la causa, tratarla y devolverla a su tratamiento, digamos, caso específico de cada pareja para aumentar las chances de embarazo. ¿Está bien? Entonces, otra cosa que nos pasa a los que trabajamos en biotecnología es que tenemos que trabajar pensando en las enfermedades que se van a generar en los próximos 10 años. Porque la medicina ha avanzado desde la invención del fuego hasta el proyecto Genoma, aumentando la expectativa de vida. Esto ha corrido la edad materna de búsqueda, eso ya lo sabemos, la edad promedio de consulta es cada vez se corre más. Esto es un problema porque el endometrio también envejece por la edad,
pero no estaríamos hablando solamente de una edad biológica avanzada, sino de años de evolución de patologías que a los 20 no se manifiestan, pero que después de los 30 sí. Y es por eso que quizás se han dejado, después esto lo va a mencionar Agustina en la charla del final, pero se ha logrado erradicar muchas enfermedades infectocontagiosas, pero no en detrimento de las enfermedades inflamatorias. Hemos aumentado las enfermedades inflamatorias. A los 20 años las enfermedades inflamatorias no tienen el mismo tenor que a los 30, ni mucho menos que a los 40. Y es por eso que la influencia de todos estos factores inflamatorios han aumentado la infertilidad. Esto no solamente pasa por la edad, sino que cada año se reportan en el mismo grupo etario más casos de autoinmunidad. Principalmente gastrointestinal, neurológica, articular y endocrina. Lo que yo les quiero contar hoy es que las 4 están vinculadas a la misma causa inmunológica y se pueden manifestar solamente gastrointestinal y arrancar por ahí. Después van haciendo mimetismo y afectan la parte articular, ¿sí? Obviamente todo esto va a afectar la flora y va a través del nervio vago a afectar la conducta, y eso explicaría muchas conductas de nuestras pacientes, como la ansiedad, como la depresión, como los trastornos del sueño que tienen crónicos, y obviamente repercutir en la parte tiroidea también, ¿sí? Esto tiene toda una explicación inmunológica de base y es la misma. Si nosotros tratamos esa causa madre, podemos mejorar esas 4 patologías que están relacionadas, ¿sí? Bueno, esto también ha tenido que ver con cambios de vida. El avance tecnológico ha quitado el contacto que tenemos los seres humanos con otras especies. Vivimos hiperconectados pero a través de la tecnología, no biológicamente hablando, ¿sí? Hay un estudio de New England que demuestra que un beso es una forma de censar la flora del otro para ver la inmunología que tiene, la compatibilidad inmunológica que tiene esa flora con mi pareja. No es solamente un ritual. Y si nosotros consideramos que cada vez nos besamos menos, que cada vez tenemos menos contacto social, que cada vez tenemos menos contacto con especies animales y con especies vegetales porque vivimos en grandes ciudades, todo esto fue cambiando el sistema inmunológico, ¿sí? Y esto es lo que vemos en el aumento de enfermedades inflamatorias. De esta parte de la charla va a hablar Agustina al final. Entonces, lo que sí les puedo contar es que existe mucha bibliografía que pueden consultar donde se demuestra que las enfermedades arrancan por lo menos 10 años antes de mostrar los síntomas específicos que van a ser desde el punto de vista de la medicina tradicional, no personalizada sino tradicional, de ponerle un nombre y un apellido específico a la enfermedad. Y esto es el primer punto difícil para trabajar con nuestras pacientes. No le podemos decir que están enfermas, porque todavía la enfermedad no está declarada con un nombre y apellido, si tenemos suerte en la mayoría de los casos, algunos que ya nos vienen enfermos, ¿sí? Pero no estoy hablando de esa paciente que ya tiene el vitiligo, que ya tiene la artritis reumatoidea, no estoy hablando del Hashimoto, estoy hablando de la paciente que tiene los anticuerpos positivos, pero que todavía no tiene la clínica, y si la mandamos al reumato le dice no es nada, si la mandamos al gastro le dice no sos celíaca, no hagas nada, si la mandamos al endocrinólogo le dice no es nada, toma un poquito de levotiroxina y nada más, ¿sí? Estamos hablando de esas pacientes que si nosotros vemos la bioanalítica hay algo que no está bien y el endometrio lo está censando, y que si la paciente vuelve a consultar dentro de 5 años ya va a tener la enfermedad celíaca, ya va a tener el Hashimoto o ya va a tener la artritis reumatoidea, ¿sí? El endometrio lo que hace es medicina preventiva, si lo sabemos escuchar. Nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿sí? Los anticuerpos circulan hasta 10 años antes. Lo que nosotros queremos demostrarles hoy es que en una respuesta aguda hay un daño en el endotelio de estos vasitos del endometrio, el endometrio está inflamado, hay embarazo, pero el riesgo de tener una pérdida de ese embarazo es alto, ¿sí? Cuando esto se transforma en una respuesta crónica, ya empiezan en el interrogatorio dirigido a aparecer más síntomas más específicos que nos empiezan a aproximar al diagnóstico de la enfermedad, pero el endometrio empieza a involucionar a modo de defensa, ¿sí? Si nosotros logramos el tratamiento adecuado, podemos o llevar el embarazo a término o bien lograr
un aumento de la funcionalidad de ese endometrio. No es casualidad que cuando hablamos dentro de las enfermedades inflamatorias de la autoinmunidad, que son las que van a la cabeza, haya más mujeres que hombres con diagnóstico de enfermedad autoinmune en todo el mundo, ¿sí? O sea que la parte genética tiene muchísimo que ver con esto, ¿sí? Pero la parte genética sola no es suficiente, se necesita un gatillo ambiental, esa es la parte que va a hablar Agustina al final, ¿sí? Lo que yo les puedo decir es que hay que prestar particular atención a las infecciones, que son las que existen antes de la autoinmunidad, que por mimetismo molecular, porque evolutivamente hablando, las moléculas que gatillan a anticuerpos en el sistema inmune no están presentes solamente en las bacterias, no están presentes solamente en los parásitos, ni en los hongos, ni en los virus. También se repiten en nuestros tejidos, ¿sí? Un ejemplo clave de esto es un antígeno que está en la pared de los hongos tipo cándida. Esa estructura evolutivamente se ha conservado un montón y se replica en los ovarios, en la tiroides, en las articulaciones y en el páncreas, lo cual explicaría por qué nuestras pacientes tienen problemas, dolores articulares, tienen hipotiroidismo, tienen resistencia a la insulina. Todo esto está vinculado a la misma causa, y si hacemos más interrogatorios seguramente tuvo una infección importante, ¿sí? Hace mimetismo molecular y empieza todo el problema. Entonces, esta charla de funcionalidad apunta no a hacer un diagnóstico inmunológico a todas las pacientes que consultan a fertilidad. Apunta a ese 20% que no va a encontrar causa y que falla a todos los procedimientos estándar de medicina reproductiva, ¿sí? Está 1 de cada 4 pacientes que fallan los tratamientos tradicionales y que no tiene diagnóstico, es cuando la estudiamos, se invierte la relación. 4 de cada 5 tenían un problema inmunológico. Es decir, que acá la clave es la derivación. Es el arte que tiene el médico de darse cuenta a tiempo cuál va a ser la paciente que va a seguir fallando si le sigo ofreciendo más de lo mismo, ¿sí? Y a esa, cuando la estudiamos, el 80% le encontramos algo que le podemos tratar y mejorar mucho la chance. Y cuanto antes, mejor pronóstico. Bien, entonces, solo a modo de ejemplo, hay 4 tipos de enfermedades inflamatorias que están conectadas entre sí y que traen infertilidad, como son la autoinmunidad, la enfermedad inflamatoria gastrointestinal, las disbiosis, no necesariamente las infecciones. Una candidiasis está muy relacionada con todo esto, por lo que les acabo de decir, y no es una infección. Y el síndrome metabólico, esto es clave porque cuando la pared del intestino no es igual de permeable, aumentó su permeabilidad por un problema inmunológico, entonces empiezan a entrar cosas al organismo que no deberían entrar porque no está siendo selectiva, y entonces esto genera autoinmunidad. Esta autoinmunidad, ese mimetismo, empieza a atacar distintos órganos como los que acabamos de mostrar. Por el mismo problema inmunológico a nivel de la mucosa del endometrio hay permanentes disbiosis que también afecta a la parte vaginal y lo podemos ver en el cultivo. Y lo otro que va a pasar es que cuando se aumenta la permeabilidad del intestino, empiezan a pasar cosas grandes, moléculas grandes que no deberían haber pasado, que compiten con las chiquititas como las vitaminas, el hierro, los aminoácidos. Entonces vamos a tener déficit de aminoácidos, lo cual va a cambiar nuestra conducta, va a cambiar la parte metabólica, vamos a empezar a ahorrar glucosa y vienen todos los trastornos metabólicos asociados, y vamos a ver a la paciente con hipovitaminosis crónica, ¿sí? Bien, para recordarles un concepto biológico, el concepto de senescencia es el envejecimiento de cualquier tejido. Es un proceso natural que ocurre con la edad, pero que se anticipa cuando hay una enfermedad crónica, ¿sí? En particular, yo lo que les quiero contar es que el endometrio tiene una senescencia que se puede determinar en el laboratorio. No por inmunistoquímica, lamentablemente, porque tendríamos que tener una tecnología que no existe para poder hacer confocal de tantos marcadores, pero sí lo podemos hacer, por ejemplo, con la citometría de flujo. Utilizando solamente 5 de los marcadores de senescencia, ya podemos determinar si el endometrio está inflamatorio, está en niveles normales o si está senescente. Lo mejor que nos puede pasar es que una paciente llegue con endometrio inflamatorio, ¿sí? El problema es cuando llega con un endometrio senescente. Bien,
Entre estos marcadores se habla de natural killer, no es lo único a medir, pero les cuento la importancia de las natural killer. Las natural killer tienen distintas subpoblaciones, no hay una sola como en sangre, ¿sí? Hay distintas subpoblaciones en la mucosa. Hay la que es como en la sangre, está ahí para defendernos de las infecciones, ¿sí? Mantener esa homeostasis, ese equilibrio ecológico con la flora y que no sea una disbiosis, por ejemplo, ¿sí? Estar en contacto con los macrófagos, que son los que cuidan la permeabilidad de la mucosa, la reproducción de la mucosa, que no se celularice una endometriosis, y los que están cuidando que no se ponga muy permeable y empiece a haber infecciones o disbiosis, ¿sí? Las natural killer hablan con estos macrófagos para mantener este equilibrio. Las natural killer angiogénicas son una subpoblación que son las que van a generar los factores de crecimiento de los vasos sanguíneos, como el vascular endothelial growth factor, y son las encargadas de regular cuánta vascularización hay, o sea que son el cable finito de la térmica, de la llave térmica, por donde se corta y el endometrio puede controlar si hay embarazo o no. Y esto nosotros lo podemos seguir con el Doppler, ¿sí? Entonces, con toda esta información construimos una herramienta diagnóstica para este grupo de pacientes, que no solamente nos llevó a mejorar la tasa de embarazo y de llegada a término, que fue nuestro objetivo principal, sino que nos permitió hacer medicina preventiva en las pacientes. Las pacientes les cambia la calidad de vida. Después del embarazo siguen consultando, a ver, ¿yo puedo seguir mi dieta y mi suplemento de probióticos y de aminoácidos? Sí, claro. Porque duermo mejor, porque no me duelen las articulaciones, porque estamos evitando que esa paciente el día de mañana haga una artritis reumatoidea. ¿Está bien? Entonces, estas son algunas de las publicaciones que fuimos construyendo durante todos estos años para demostrar la validación clínica de esta herramienta diagnóstica, y algunas de ellas ya cuentan algunos tratamientos, por ejemplo, el efecto de la vitamina E, el efecto del uso de anticoagulantes o el mismo efecto del tratamiento hormonal de hiperestimulación sobre el endometrio. En esto último solamente me detengo un segundo para decirles, no es lo mismo un endometrio hiperestimulado que un endometrio sustituido o un endometrio en ciclo natural. No deberíamos diagnosticar un endometrio bajo una hiperestimulación, porque esto sí influye, ¿sí? Entonces, para contarles un poquitito de esto, hemos hecho una validación de corte a nivel diagnóstico, donde utilizamos 165 mujeres, de las cuales 49 eran pacientes que lograban el embarazo pero no lo podían llevar a término, 93 eran mujeres con una infertilidad primaria, nunca habían logrado el embarazo, y 23 fueron mujeres fértiles, las mismas, perdón, me equivoqué, 49 fértiles y 23 son abortadoras. Estas mujeres son mujeres con fertilidad comprobada, son las mujeres que asisten a los centros de fertilidad para ofrecerse como donantes de óvulos, y que lo que hicimos fue reclutarlas para este protocolo para que también fueran donantes de endometrio, ¿sí? A las que se le hicieron todos los estudios inmunológicos, los cultivos, etc. Y nos quedamos con 49 de ellas. ¿Qué medimos? Las subpoblaciones de natural killer, los patrones de citoquinas, los linfocitos B1, que son una forma de hacer screening de la autoinmunidad en una etapa aguda, los macrófagos, por lo que les decía recién, que cuidan el equilibrio de la flora, la reproducción del endometrio y la permeabilidad, y a esto le sumamos parámetros del Doppler y parámetros del vocal en los casos que haya disponible un equipo de vocal para hacer la volumetría. Bueno, a partir de eso creamos el test TIME, el test del estado inmunológico del endometrio, que es la sumatoria de la biopsia, el análisis de sangre, que se interpreta en el contexto clínico de la bioanalítica y del cultivo previo que le pedimos, y a partir de ahí se nos abren dos opciones, de las que vamos a hablar en las siguientes charlas. La opción 1 es un informe donde se cuenta si el endometrio está senescente, está en estado normal o está inflamatorio, básicamente. Sí se puede reducir, si bien hay detalles, se puede reducir a estos tres escenarios, ¿sí? Y después de eso se le puede sugerir un tratamiento inmunológico o bien con un asesoramiento para tratar la causa con un inmunólogo, ¿sí? Ese asesoramiento lo podemos brindar nosotros, o si el centro tiene contacto con un inmunólogo, el inmunólogo del centro. Yo lo único que les sugiero en este caso es cuidado,
con que el inmunólogo no lo considere desde el punto de vista de la inmunología de hace 40 años, ¿sí? No al rechazo, no a la inmunidad, sí a la autoinmunidad, que es lo que hay que tratar, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo interpretamos el Doppler? Lo que nosotros hicimos es diseñar, porque el Doppler básicamente lo que tiene es que es una herramienta bastante subjetiva y también depende de cómo se sintió el equipo. Entonces lo que nosotros hicimos un trabajo que publicamos donde le pusimos las especificaciones tomadas por el Dieter Group y cómo setear, bueno, acá está cortada esa parte, pero se pone cómo setear el equipo en el informe, ¿sí? Y esta es la forma que nosotros tenemos de interpretarlo. No miramos un Doppler tradicional, que ni siquiera utiliza el índice de pulsatilidad. El Doppler tradicional, corregime Agustín si digo algo que te parece que no está bien, pero lo que se mide básicamente es el índice de resistencia de las arterias uterinas, no el de pulsatilidad. El índice de resistencia es una cosa, es un pico que hace en la pulsatilidad. El índice de pulsatilidad toma el promedio en una unidad de tiempo. Entonces es más representativo que el índice de resistencia, tiene menos error estadístico, ¿sí? Entonces buscamos el índice de pulsatilidad derecho e izquierdo, hacemos un promedio de los dos y después vemos el flujo endometrial y subendometrial y lo clasificamos como la dieta. En grado 1 escasa cantidad de vasos, grado 2 moderada, grado 3 alta, grado A, B y C, hasta qué capa del endometrio, considerando un endometrio trilaminar claramente, está llegando esa vascularización. Todo esto nos da una idea de daño a nivel de del endotelio o falta de vascularización, porque si aumenta mucho el flujo, si aumenta mucho el índice de pulsatilidad y hay bajo grado, esto quiere decir que no hay suficiente lugar por donde circular y por eso sube la presión. Ahora, ¿qué pasa con una paciente que viene con un grado 3? Tengo el vaso que atraviesa totalmente el endometrio, las 3 capas, pero tiene un índice de pulsatilidad altísimo. Lo más probable es que esa paciente tenga una inflamación local, primera causa que haya una disbiosis o una infección, ¿sí? El punto de vista tradicional de la ginecología, lo que vamos a ver acá enfrente en R, es, bueno, le damos el denafilo. No puedo darle un vasodilatador a una paciente que se está defendiendo una infección. No puedo, a menos que tenga un déficit inmunológico. Si la paciente lo que tiene es una infección en ese momento y le doy sildenafilo, lo único que hago es llevarle más la infección. ¿Sí? Por eso muchas veces el sildenafilo falla y después que se le dice, no, ¿el sildenafilo sirve o no sirve? No, a la mitad de las publicaciones dicen que sirve, la otra mitad dice que no sirve. Esto es medicina personalizada. No es a todo el mundo anticoagulante sí o no, a todo el mundo corticoide sí o no. Es a quién corticoide, en qué dosis, cuándo, qué tipo de corticoide, ¿sí? Y a quién no. Una paciente con infección no le voy a dar un corticoide. ¿Está bien? Bueno, entonces, para mostrar los resultados, estos son, como nosotros vamos innovando un poquito todos los años, lo que hicimos fue tomar el último análisis de corte, donde más o menos comprobamos el mismo tipo de diagnóstico y el mismo tipo de tratamiento. Y lo que pudimos es, de esas, por supuesto, descartamos las que se digan por edad u otras causas y nos quedamos con la esterilidad sin causa aparente. Son 238 casos, ¿sí? Con una edad promedio de 38 años y 4 intentos fallidos de alta complejidad como mínimo antes de venir, ¿sí? El 60% tenía infertilidad primaria y había fallado buenos embriones. El 10% tenía embarazos espontáneos y abortos a repetición que habían hecho in vitro. El 80% lo había hecho con óvulos propios y el 20% ya estaba fallando a la ovodonación. De esto lo que les podemos decir es que nosotros hacemos 2 tipos de diagnóstico, el sistémico y el endometrial. El endometrial va a responder al sistémico, depende en qué etapa la agarramos, o está agudo o está senescente, ¿sí? Entonces, en el sistémico, el 75% dio positivo para algún tipo de autoinmunidad. ¿Se acuerdan el 80%, que es lo que les dije al principio, 4 de cada 5? O sea, que va de la mano con lo que está publicado, ¿sí? De los cuales hay un subgrupo, que es el 55% de la totalidad de las 238 pacientes, que tiene alteraciones a nivel de la mucosa. O sea, que tiene algún tipo de autoinmunidad gastrointestinal, tiene las disbiosis asociadas, que el aumento de la permeabilidad, las anemias, las leucopenias, las hipovitaminosis, ¿sí? Y el 25% era la que uno puede decir, bueno, por este lado la cosa no va.
Bien, cuando vamos a ver la funcionalidad endometrial, dentro de ese 75 nos encontramos que el 30% tiene un endometrio inflamatorio y citotóxico, es decir, esta es la de mejor pronóstico, es la que llegó a tiempo, es la más metabólica pura, la menos autoinmune, y el 45% restante ya estábamos en una fase peligrosa, ¿sí?, de inmunosenescencia. El 25%, como dijimos antes, lo tenía normal. Es decir, que cuando encontramos la causa sistémica, esto va de la mano de la respuesta endometrial. Bien, ¿cómo tratamos? ¿Cómo abordamos el tratamiento si la paciente quiere seguir con la etapa de tratamiento, ¿no? Ahí viene la parte de asesoría inmunológica. ¿Cómo lo podemos tratar? Lo podemos tratar usando inmunomoduladores. Cuando hablo de inmunomodulador, por lo que estuvimos conversando al principio, solamente aclararles que la gamma-globulina no es un inmunomodulador. La gamma-globulina es un inmunosupresor. Usar un inmunosupresor para controlar una autoinmunidad es como usar una bazuca para matar una cucaracha. No es necesario usar gamma-globulina costosa. Se puede usar corticoides, se puede usar hidroxicloroquina, podemos ver en qué casos quién. Porque si tiene una deficiencia de mucosas, hidroxicloroquina no va. Si tiene un problema metabólico, corticoide no va. Está infectada, ninguno de los dos hasta que no saquemos la infección. Es un poco artesanal, eso sí. Después, estamos hablando de casos complejos, ¿no? Uso de vitaminas, sí, no solo por lo antioxidante, no solo porque la tienen bajas, sino a dosis farmacológicas, muchas veces como la vitamina E, como el trabajo de vitamina E que publicamos, ¿sí? Los aminoácidos, esencial. El 30% de los que estamos acá vamos a tener bien los aminoácidos. El 70% restante tenemos déficit de aminoácidos. Y eso es por el tipo de dieta que llevamos, ¿sí? O sea, eso se llama déficit de micronutrición. No hablamos de proteínas, no hablamos de hidrato de carbono, hablamos de aminoácidos. Y por eso tenemos los trastornos que tenemos, ¿sí? Y todo esto, la inmunometabolómica lo puede corregir, haciendo un buen diagnóstico. La otra, la dieta, fundamental, educar a la paciente en la diferencia entre lo que es una dieta estética de lo que es una dieta biomédica. La dieta biomédica va a acompañar al diagnóstico, ¿sí? Y se hace por un tiempo. En este caso, hasta el embarazo. Bien, y una vez que nosotros ya sabemos que la dieta tarda 60 días, a los 30 le hacemos un control, sabemos que los aminoácidos tienen efecto a partir del día 30, que las vitaminas al día 60, bueno, y el inmunomodulador hay veces que al día 15 ya lo podemos testear, más o menos al día 30 hacemos un control clínico, sistémico en sangre, ¿sí? Y comparamos con el diagnóstico. Si vamos por buen camino, ya podemos ir encarando el tratamiento del endometrio, porque el endometrio va a censar esto también, esta diferencia también. Si todavía vamos mal, corregimos, ¿sí? Cuando estamos ok a nivel sistémico, vamos a ayudar al endometrio a algo que el endometrio puede hacer solo en una buena edad. Estamos hablando de una edad promedio de 38, estaríamos en condiciones de decirle a la paciente, bueno, ahora seguí buscando sola. Como no son el tipo de pacientes que nos consultan, lo ayudamos un poquito para cortar los plazos, ¿sí? ¿Y cómo lo ayudamos? Y también es personalizado, por lo que le decía recién, no podemos dar sildenafil a todo el mundo, ¿sí? Y es importante ver cuándo, en qué fase del ciclo, qué dosis, y no es lo mismo vía oral que vía vaginal. Depende del tipo de problema inmunológico que tenga, ¿sí? Los factores de crecimiento también, no es lo mismo dar perfusión con filgastrin en el útero que hacer inyecciones subcutáneas de filgastrin. Depende del tipo de inmunológico, se beneficia o se perjudica con uno u otro, ¿sí? El uso de probióticos es cada vez mayor por la disbiosis. El scratching tiene muy buena tasa de éxito cuando el endometrio está senescente, ¿sí? Y cuando el grosor del endometrio lo permite. Y todo esto lo vamos controlando con el Doppler. Cuando el Doppler se normaliza en un contexto sistémico normal, o sea que si lo vemos en un grado 13 divino, ya estamos seguros que no tiene una infección por lo menos, le damos el alta para que busque. ¿Está bien? ¿Demora tiempo? Y sí, por lo menos 90 días, máximo 6 meses. ¿Sí? Demora tiempo. Lo que hicimos nosotros es hacer el corte de análisis de 235 pacientes, 129 lograron el embarazo, que es el 55%, que es significativo comparándola con la propia historia que tenía la paciente de 4 intentos fallidos previos como mínimo, ¿sí? La mitad de estas pacientes era su primer embarazo, ¿sí?
y el 78% logró llevarlo a término bebé sano. De las 106 que no se lograron el embarazo, pero que siguieron con la dieta, le dieron, porque esto es en el primer intento, ¿sí?, de inmunología, pero que siguieron con los probióticos, siguieron con el tratamiento, un 20% logró un embarazo en forma espontánea. Claro que son pacientes que no tenían afectada la parte embrionaria, ¿sí? Bueno, este es parte de nuestro equipo en Argentina. No somos solamente médicos de inmunología, sino que es gente de laboratorio, es investigadores. Tenemos la colaboración con Agustina, que ahora les va a hablar de microbiota. Tenemos el apoyo permanente de la gente de Alitus para lo que es el asesoramiento en fertilidad. Obviamente que la pata de transcriptómica la vamos a ver en la charla que sigue, y la nutrición fundamental a partir de ahora que se meta con el inmunológico y hagamos inmunometabolómica juntos. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Gracias. De la parte que has dicho de scratching me interesa mucho, porque en muchas ocasiones en todos los congresos me han preguntado y funciona, y no sabemos por qué funciona. Me encanta que ahora digas funciona cuando el embrión está senescente. Es obvio que no se ha hecho ningún estudio que para ese caso concreto de paciente esto sí realmente puede funcionar, porque también pasa como con otras cosas, que gente dice que funciona y gente no funciona. Pero cuando elegimos las pacientes concretas a las que se le puede aplicar este tratamiento, probablemente sí vaya a mejorar la tasa de embarazo, ¿no? Sí, en realidad, como pasa en toda medicina personalizada, hasta que uno junta una cantidad de casos suficientes para mostrar por las diferencias entre grupos, pasa un poco de tiempo. Y además, como es una combinación de tratamientos, estamos la que hizo scratching con dieta, la que hizo scratching con probiótico. Yo creo que es no es el scratching en sí mismo, es la combinación y el abordaje que uno le da. Que los números lo dicen ahí al final, más de la mitad de las pacientes logran el embarazo. Pero sí, no estamos de acuerdo con hacer scratching a todo el mundo. Eso seguro que no. Y mucho menos si ni siquiera le hemos hecho un cultivo de flujo pelvíco. Sí, y específicamente cómo desde el punto de vista clínico nosotros podemos hacer el diagnóstico de acuerdo a las condiciones que tiene cada centro, ¿no? Nosotros pertenecemos a un centro chico de la Argentina. ¿Cómo podemos hacer específicamente el diagnóstico clínico de senescencia endometrial para determinar si en esa paciente efectivamente le tenemos que hacer una scratch? Exacto, bueno, nosotros lo que sugerimos para o sea, es un poco difícil pedirle a la paciente anda a hacerte un estudio TIME, que es el único estudio que hay disponible para hacer la senescencia, sin tener una herramienta. Una herramienta es, bueno, ya falló a todo, yo sé que si lo vuelvo a hacer otra rueda de tratamiento, la paciente va a fallar, muchas de ellas ya pasaron a donación y ya fallaron. Entonces, bueno, mira, tenés un 80% de probabilidad de que esto sea inmunológico, te sugiero consulta con inmunología. La otra posibilidad es, le hago un screening, le pido una diagnolítica de screening, aunque sea para lo más grosero, lo que más incidencia tiene, como los anticuerpos contra la tiroides, los anticuerpos contra la parte gastrointestinal, el dosaje, el hemograma, el dosaje de vitaminas. Esto me va a dar una idea, me va a dar una herramienta a derivar o no. Si hay una alteración, y sí, mira, tenés que ir a inmunología. Cuando te refieres a vitaminas, ¿a qué vitamina? Vitamina D, vitamina B, por lo menos. En el screening están esas dos. Y otra cosa, a estas pacientes que no han logrado supuestamente embarazo, ¿no? ¿Todas tenían realizado previamente el PGT? No, no necesariamente, pero es importante que tengamos en cuenta una cosa. No son pacientes que no se sospeche del endometrio. Siempre son, o tienen un problema inmunológico, entran por dos vías. O tienen un problema inmunológico o se le han transferido buenos embriones. Son fallas de implantación. Claro, pero... Algunas tienen, otras no tienen, por una cuestión económica que no lo han hecho. ¿Sí? Sí. ¿Y el Claro, subgrupo de las que hiciste donación de óvulos? Porque hay un subgrupo que hiciste de las 20 pacientes de donación de óvulos. Y esa es la tasa más alta que tenemos, 68%. Sí, claro. Eso era lo que... Sí, pero sí sacaste el factor embrionario. No metimos ahí las de ovodonación de primera vez, solo las que ya habían fallado previamente ovodonación, ¿sí? Otra cosa que es importante recalcar es que las pacientes que
Si ha controlado eso, se comportaron como una tasa de embarazo de una ovulación de cualquier paciente. Exactamente, le devolvimos al endometrio la capacidad de darle la eficiencia a la ovodonación, digamos, desde el punto de vista embrionario. Pero sí es importante no pensar en el endometrio como un compartimiento estanco, sino que el endometrio está censando lo que no está bien. Si la paciente tiene una autoinmunidad tiroidea, ya se ha demostrado en más de 30 trabajos en los últimos 10 años que los anticuerpos que están dirigidos contra la tiroides también están dirigidos contra el ovario, por mimetismo, y producen falla ovárica. Si bajamos el tenor de la autoinmunidad, va a mejorar la respuesta ovocitaria y por lo tanto va a mejorar la calidad embrionaria también. Es decir, que la paciente haya tenido un problema embrionario previo no quiere decir que no se beneficie con el tratamiento también. En general, son pacientes que tienen mejor respuesta, mejor llegada a blasto después del tratamiento. Ustedes, por ejemplo, los que tienen anticuerpos antiovarios, mejor dicho, anticuerpo antitiroides, ¿les piden anticuerpo antiovario y antisuprarrenal? Hay una cuestión con eso, no todos los laboratorios lo hacen, en el interior son muy pocos lugares, las pacientes tienen que viajar, entonces hay algo importante desde la utilidad clínica del antiovárico, el tratamiento va a ser el mismo, solamente es para ponerle un nombre completo al diagnóstico, pero el tratamiento si ya tiene antitiroideo va a ser el mismo, porque es el mismo efecto. Y pasa algo más, es más técnico esto, pero vale explicarlo, que es que el anticuerpo antiovárico solo tiene respuesta aguda. Cuando cronifica ya no se puede medir más. No hay una técnica para medir la IgG, solo se mide la IgM, que es la aguda. Entonces da muchos falsos negativos. No tiene demasiado sentido sacrificar a la paciente con esto. Solo cuando no hay causa. Pero si ya tiene la antitiroideo, el tratamiento es el mismo. Si igualmente separemos lo que es inmunológico de lo que es endometrial. La paciente puede ver si tiene afectado su endometrio inmunológicamente o la paciente puede ver si tiene marcadores inmunológicos. Son dos cosas distintas que se pueden unir o no dependiendo de cada caso. Están las dos herramientas disponibles. Uno es más servicio de asesoramiento, el otro es diagnóstico. ¿Listo? Bueno, gracias a todos por venir. La verdad que es un gusto escuchar a Gaby este nuevo paradigma que nos pinta dentro de cómo la inmunología afecta en el tema de reproducción. Da nueva luz a problemas que al final vosotros enfrentáis día a día, que son esas pacientes de alta complejidad. Una de las cosas que ha dicho que es importante es que hay que estudiar dos cosas: la funcionalidad del endometrio y la receptividad endometrial. Ella ha hablado de la parte de funcionalidad y ahora voy a hablar de receptividad. Vamos a ver cómo la receptividad endometrial es importante, cómo estudiarla y cómo han ido evolucionando los diferentes test para acabar presentando el nuevo test que vamos a comenzar a comercializar. Con los datos de la OMS sabemos que alrededor de un 15% de las parejas tienen algún tipo de problema, necesitan algún tipo de ayuda para concebir un hijo. Factores que influyen en este hecho, pues están, por supuesto, la edad materna, el factor masculino y otra serie de factores que denominamos de origen desconocido. Lo que sí está claro es que estos factores causan abortos recurrentes y fracasos en la implantación del embrión. ¿Qué es la implantación embrionaria? Bueno, la implantación embrionaria es el proceso mediante el cual un embrión en estadio blastocisto, normalmente sano, muchas veces